¿Alguna vez te ha pasado que muy cuidadosamente trazas las metas del año, pero cuando llega el momento de accionar esas metas, terminas procrastinándolo? Esto me recuerda mucho a la historia de uno de mis mejores amigos, en donde él se demoró un año y medio para entregar su proyecto de grado, y esa era una de sus grandes metas, pues del semestre del año, como todos, por supuesto. Pero lo chistoso es que él se tomó un año y medio, pero no trabajó durante un año y medio, sino que hizo su proyecto de grado 3 semanas antes de la fecha de entrega. Y eso es lo que pasa cuando no atendemos este tipo de procrastinación. Así que si te ha pasado, déjame decirte que este episodio es para ti. Esto es Más allá de la procrastinación, un podcast para romper la fricción y tomar acción. Mi nombre es Felipe López Rudas y seré tu host el día de hoy. Empecemos. En el episodio de hoy quiero explicarte por qué aun cuando tienes una visión clara, unos objetivos claros, igualmente sigues procrastinándolos. Y al final de este episodio también te voy a compartir los hábitos y los ajustes que necesitas empezar a tener en tu vida para eliminar este tipo de procrastinación. Así que empecemos. Bueno, algo muy importante que quiero precisar aquí es que esta es la parte número 2 de la segunda causa de procrastinación, que se llama la falta de claridad. Así que si no has visto el episodio anterior a este, que es la parte número 1, te recomiendo que vayas. En ese episodio hablamos sobre la claridad o la falta de claridad general. Esto quiere decir cuando no sabemos quiénes somos ni qué queremos, cuando no hemos construido una visión a largo plazo de cómo queremos llegar a ser. Y no, pues tenemos algo que se llama el yo futuro. Eso es muy importante porque basándonos en ese capítulo anterior de que ya te lo viste, es que vamos a trabajar este capítulo que se llama la falta de claridad específica, que es cuando ya plasmaste tu visión, tus objetivos, tienes claridad de lo que quieres, sientes mucho esa sensación de pasión, pero aún así, cuando es momento de enfrentarte a ese gran objetivo, esa gran meta, ese gran proyecto, esa gran responsabilidad, no lo haces. Te sigues diciendo cosas como después lo hago, o te sigues distrayendo, y simplemente es porque no tienes ese nivel de claridad específica. Así que súper importante esto. Ahora, bueno, vamos a empezar. Esto es una situación que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a algo que es abrumador. Cuando nos enfrentamos a un proyecto o a una tarea en donde naturalmente sabemos lo que queremos lograr, sabemos cuál es el resultado esperado, pero lo que no tenemos ni idea es cómo lograr ese resultado esperado. Entonces te coloco un ejemplo. Imaginemos que te pones la meta o quieres iniciar o emprender el proyecto de correr la maratón de Boston. Pues obviamente cuando tú te lo propones y si te apasiona correr, pues vas a sentir mucha emoción y muchas ganas y al inicio del año vas a empezar con toda. Pero cuando ya llega el momento de empezar a trabajar para eso, pues normalmente lo evitas y tú ni siquiera entiendes por qué. Pero la razón de eso es porque nuestra mente detesta la sensación de no controlar, de no saber, de no tener una claridad absoluta de un paso a paso detallado para lograr esa meta, sino que es como cuando pensamos en, ahora sí, bueno, ya es el primer día del año y hay que empezar a entrenar para correr la maratón de Boston, pero es la maratón de Boston, son 42 kilómetros y nunca antes lo he hecho en mi vida. Entonces aquí me gusta pensar que cuando nos enfrentamos a ese tipo de tareas, que yo llamo tareas elefantes, porque son de esas tareas que se paran enfrente de nosotros y nosotros es como, ¿cómo le voy a ganar a un elefante? Es tan grande, es tan poderoso. Entonces aquí la clave y la herramienta fundamental que te quiero compartir el día de hoy, que más adelante te daré las herramientas específicas, pero lo que quiero que entiendas es que para poder enfrentar un elefante, para poder enfrentar esas tareas, esas actividades, esos proyectos laborales que son retadores, de largo plazo, que son grandes, pues tenemos que aprender a convertir esas tareas elefantes en pequeñas hormigas. Porque a la hora de la hora, cuando tú te enfrentas a un elefante, pues sientes miedo, te sientes abrumado, no sabes por dónde empezar, es algo muy grande. Pero cuando conviertes o partes más bien esa tarea elefante en una pequeña hormiga, es como, ok, pues es una hormiga, es chiquitica, ya sé qué es lo que hay que hacer y simplemente lo hago. Y esto es a lo que quiero ir
Y cuando hablo de partir el elefante, me refiero a aprender a desglosar. Y esa es la importancia y a eso, esa es la claridad específica. Cuando tú pasas de tener una gran visión, una gran meta, un gran proyecto, pero luego tienes la capacidad de plasmar eso en un primer, segundo y tercer paso. Lo suficientemente claro y específico como para que tú ya puedas avanzar y pases de sentir ese miedo, ese abrumamiento, esa confusión, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, a definitivamente decir, ok, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3 y se acabó, lo hacemos y punto. Entonces, ese es el concepto más importante. Y antes de pasar a las herramientas, quiero hablarte de un concepto para que te lo lleves, y es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es una variable que aumenta o disminuye tu nivel de motivación. Entonces, cuando tú te plasmas un gran proyecto o en el trabajo te asignan un gran proyecto, pues naturalmente, cuando tú no sabes cómo empezar, qué hacer, empiezas a dispersarte, tu probabilidad de éxito es como pues muy baja porque no tengo ni idea cómo lograr esto. Pero por el otro lado, cuando tú desglosas y marcas un paso 1, un paso 2, un paso 3, que son fáciles de lograr, tu probabilidad de éxito aumenta significativamente y tu tensión psicológica, que es esa presión autoimpuesta, esa ansiedad, ese pensamiento, esa rumiación que te dice no sé cómo hacerlo, esto es muy difícil y ese montón de excusas disminuyen. Entonces es muy importante. Pero bueno, ahora sí pasemos a las herramientas. Ya llegamos a la parte práctica de este episodio. Y como siempre te lo digo, este no es un episodio para recibir información y luego no hacer nada con la información. Es un episodio para recibir una información y dar lo mejor que puedas con esa información. Así que hay que aplicar. Te voy a compartir 3 herramientas para que desde hoy te comprometas a aplicarlo. Es más, te voy a pedir que en los comentarios, si realmente te comprometes a aplicar al menos una de las herramientas, lo comentes y escribas ahí, me comprometo. Yo lo voy a ver y eso me va a hacer muy feliz. Así que, bueno, empecemos. La primera herramienta que te quiero compartir es definitivamente, pues, empezar a desglosar, empezar a volverte un profesional en tener esa capacidad de cualquiera que sea la meta, cualquiera que sea el proyecto o la responsabilidad, por grande que sea, que tú aprendas la habilidad y empieces a desarrollar esa capacidad de volver ese gran elefante una pequeña tarea, ¿sí? Sea la media maratón, sea la media maratón, sea emprender una empresa, sea tener un cambio de puesto, sea lo que sea, que tú puedas desarrollar esa capacidad de tomar esa gran idea, ese gran resultado esperado y transformarlo en una serie de acciones pequeñas, simples, que hasta un bebé lo puede lograr. Esto es una habilidad. Y como todas las habilidades, hay que fortalecerlas. ¿Cómo? Repetición. Fracaso y repetición. Y eso te va a ir volviendo poco a poco mejor en la habilidad de desglosar. Así que te dejo un ejercicio y es toma la meta, objetivo, proyecto más grande que tengas en este momento, la que tiendas a procrastinar más y haz el ejercicio. ¿Cuáles son los 3 primeros pasos que tengo que dar para avanzar hacia esa meta? Cuando culmines esos 3 pasos, cuando los hayas logrado, pasa a los siguientes. Tareas pequeñas y específicas. Piensa en hormigas. La segunda herramienta es el valor de las pequeñas victorias. Entonces, esto no es algo tan de hacer, sino algo de tener presente. Tú necesitas acumular victorias. Es decir, que cuando desglosas y generas esas pequeñas actividades, toda tu atención y esfuerzo debe irse en cumplir a cabalidad lo que propusiste, porque esas pequeñas victorias te van a generar satisfacción, te van a generar autoconfianza. Hay una frase muy famosa en el crecimiento personal que me parece interesante, solo que no la comparto, y es, si lo crees, lo creas. Creo que es muy sabia de alguna u otra forma, pero a mí me gusta darle la vuelta. Si lo creas, lo crees. Y esto se refiere a que cuando yo me demuestro a mí mismo que sí soy capaz de generar el resultado, empiezo a generar más motivación.
empiezo a generar mejor autoestima y empiezo a confiar más en mí. Por eso es que es muy importante que apliques la segunda herramienta, que es enfócate en resultado. Enfócate en cumplir esa pequeña tarea, dale el valor suficiente y sea lo que sea, pequeño o grande el resultado, celébralo. Dale valor a ese progreso. Muchas veces las personas se quieren meter al gimnasio y si en un mes no tienen el cuerpo de sus sueños, pues lo dejan porque pues, se desmotivan. Pero ponte tareas pequeñas, desglosa esa tarea, desarrollar el hábito de ir todos los días al gimnasio, esa es la meta grande. ¿Cómo se hace? Primer paso, el primero o segundo mes, un día a la semana ir a entrenar, pequeños pasos. Y que si yo logro un día a la semana el primer mes, luego el segundo mes, subo la dificultad, subo la dificultad, subo la dificultad. Y así poco a poco voy generando esa autoconfianza y voy avanzando en mi meta. Eso es el segundo concepto. Y el tercer concepto es el más abstracto de todos, pero se trata de esto. No desarrolles el hábito de desglosar. Conviértete en la persona que es capaz de desarrollar este hábito. Entonces aquí lo que te estoy diciendo es un concepto que trabajamos mucho en mi mentoría Maestría de Vida. Y lo que estamos hablando aquí es no simplemente accionar algo y ya, sino que es empezar a trabajar en el ser, en quién tengo que ser yo para que este hábito se vuelva parte de mí y no sea algo extrínseco a mí, sino que sea algo que viene innatamente de mí. ¿Y cómo se logra esto? Desglósalo todo. Conviértete en un ser, en una persona que todo el tiempo está aplicando este concepto a su vida. Porque la claridad específica es lo que abre la puerta a la acción. Cuando yo sé precisamente lo que hay que hacer, cuando yo tengo una alta probabilidad de éxito, mi acción es contundente. Lo hago sin sobrepensar. Entonces esto es muy importante. Y te lo repito, esto es una habilidad. Desglosar es una habilidad. Transformar un elefante a una pequeña hormiga, cuando lo haces las primeras veces te va súper mal. Pero cuando fallas, aprendes de ese error y lo sigues intentando, vas a ir mejorando poco a poco. Es un proceso. Para llegar a ser el mejor del mundo en cualquier cosa, primero tuviste que ser el peor de todos. Y con el cúmulo de esos fracasos, pues fuiste avanzando. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Te recuerdo que si tienes interés en que te acompañe en un proceso contra la procrastinación, en tener un proceso 1 a 1 directamente conmigo, un proceso profesional, puedes ir a mis redes sociales como @crececonpipe, ahí vas a encontrar diferentes recursos, puedes contactarme, puedes descargar mis diferentes cursos gratuitos, pagos, pero lo más importante es que vas a seguir aprendiendo sobre procrastinación y cómo accionar para romper esa fricción. Ahí nos vemos. Chao, chao.